Bienvenidos. Esta es la tercera y última parte de la presentación de la quinta unidad, Solidificación y Aleación, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 2 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. En la segunda parte de esta unidad vimos detalles de los tipos de crecimiento de núcleo, así como el proceso de solidificación y de efectos que podrían tener. Además, vimos las definiciones de conceptos claves como la fase, aleación y solubilidad. A continuación, veremos las reglas que nos indican qué tan factible será nuestra aleación y los diagramas de fases que nos ayudan con el diseño de materiales aliados. Sin nada más que agregar, comencemos. Iniciemos por definir las reglas o incorrectamente llamadas leyes de Helmholtz. Todos los metales tienen una solubilidad ilimitada cuando están en su fase líquida, pero cuando estos se solidifican, la solubilidad, en la mayoría de los casos, varía. Cuando la solución pasa a su fase sólida, se le puede llamar solución sólida. Para determinar si un sistema de aleación tiene una solución sólida ilimitada, deben satisfacerse ciertas condiciones, conocidas como reglas de Helmholtz. Las reglas de Helmholtz están compuestas por 4 enunciados, que al momento de no cumplirse uno de estos, indicaría que solo se puede alcanzar una solubilidad parcial. Y aquí es donde se da el error de llamarlas leyes, ya que aunque se cumplan todas, estas no garantizan una solubilidad sólida ilimitada. Los 4 enunciados que nos plantean Helmholtz son: los átomos de los metales deben ser de tamaño similar, con no más de un 15% de diferencia en el radio atómico, para minimizar la deformación de la red. Los metales deben tener la misma estructura cristalina. Los átomos de los metales deben tener la misma valencia. La electronegatividad de los átomos de los metales debe ser similar. De otra manera, se fomenta la formación de compuestos. Todas estas reglas se pueden controlar desde el manual de propiedades que estos tengan, y estas reglas sirven de buena guía para determinar si la mezcla de metales dará una aleación o si será un material compuesto. Una vez hemos determinado si nuestros metales serían una buena combinación para crear una aleación, procedemos a mezclarlos, y una herramienta muy útil en esta operación sería el diagrama de fases. Un diagrama de fases muestra las fases y sus composiciones en cualquier combinación de temperatura y porcentajes de los elementos. Las aleaciones se licúan y solidifican en el intervalo de temperatura comprendido entre líquidos y sólidos. La diferencia de temperaturas es el intervalo de solidificación que tenga la aleación. Dentro del intervalo de solidificación coexisten dos fases, una líquida y otra sólida. Las fases líquidas se designan por la letra L mayúscula y las fases sólidas se designan mediante una letra griega minúscula. Esto debido a que nuestra mezcla podría tener múltiples fases sólidas. Cuando en la aleación están presentes solo dos elementos, se puede construir un diagrama conocido como diagrama de fase binario. En pantalla pueden ver un ejemplo de uno, y como pueden apreciar, estos son fáciles de entender, lo que los hace excelentes para empezar a aprender a cómo crear aleaciones. Ahora, si notaron el título de esta diapositiva, notarán que este diagrama no solo es binario, sino también isomorfo, que quiere decir que este únicamente tiene una fase líquida y una fase sólida. Estos tipos de diagramas siempre forman una elipse, donde la curva superior representa la temperatura de líquidos, en este ejemplo, para todas las aleaciones cobre-níquel, y la aleación líquida empieza a solidificarse cuando la temperatura baja de la temperatura del área de líquidos. La temperatura de sólidos está representada por la curva inferior. Esta aleación cobre-níquel no estará completamente sólida hasta que se enfríe por debajo de la temperatura de sólidos. Dentro del intervalo de solidificación
que sería el área dentro de la elipse, coexisten las dos fases del sistema, la líquida y la sólida. Conociendo la temperatura y composición de la aleación, se pueden saber la fase de este en cualquier momento, información crucial al momento de hacer una fundición o un tratamiento térmico. Cada fase en una aleación tiene una composición, expresada como el porcentaje de cada elemento en la fase. Cuando se encuentra presente solo una fase en la aleación, la composición de la fase es igual a la composición general de la aleación. Esto quiere decir que si nuestra temperatura está sobre líquidos, la composición de nuestra fase es igual a la concentración listada por el diagrama cuando trazamos la línea vertical. Cuando coexisten dos fases para nuestro diagrama binario isomorfo, esta lo harían dentro de la elipse, se utiliza una isoterma para determinar la composición de las dos fases. La isoterma es una recta horizontal trazada a la temperatura de interés y en un área donde hayan dos fases. En la imagen en pantalla hay dos ejemplos de isoterma, trazadas a 1250 y 1270 grados Celsius. Los extremos de la isoterma representan la composición de las dos fases en equilibrio. Esto quiere decir que solo podemos trazar una isoterma si los extremos de estas están en puntos donde la concentración de las fases es 100%. Veamos algunos ejemplos para el diagrama binario isomorfo de la aleación cobre-níquel. Enfoquémonos en una concentración de 40% de níquel. A una temperatura de 1200 grados Celsius y 40% de concentración de níquel, nos encontramos debajo de Solidus, por lo que podemos concluir que solo tenemos fase sólida y esta se encuentra compuesta por 40% de níquel y por 60% de cobre. A una temperatura de 1300 grados Celsius nos encontramos por encima de líquidos, por lo que podemos concluir que solo tenemos una fase líquida y esta se encuentra compuesta por 40% de níquel y 60% de cobre. Ahora bien, a una temperatura de 1250 grados Celsius nos encontramos dentro de la elipse del diagrama, un área con fase líquida y sólida, por lo que necesitaremos trazar una isoterma para determinar la concentración del elemento en cada una de estas fases. Si trazamos la línea vertical en el extremo que está en contacto con la región líquida, nos daremos cuenta de que la concentración de níquel está en 32%. Aquí pondríamos nuestra línea vertical para acá. Esto nos hace poder concluir que la fase líquida está compuesta por 32% de níquel y 68% de cobre. Si repetimos el proceso para el extremo en contacto con la región sólida, nos mostrará que la concentración de níquel está en un 45%. Aquí trazaremos nuestra recta. Esto nos haría poder concluir que la fase sólida está compuesta por 45% de níquel y 55% de cobre. Como pueden ver, la forma de calcular la composición de cada fase es relativamente sencilla, siempre y cuando sea para un diagrama binario. Ahora, con el método anterior se puede conocer la concentración de cada elemento en cada una de las fases presentes, mas no la cantidad de cada fase. En las regiones de una sola fase, la cantidad de la fase simple es 100%. Esto quiere decir que si nuestra temperatura está sobre líquidos, nuestra fase será 100% líquida, y si está debajo de sólidos, nuestra fase será 100% sólida. Para determinar las cantidades de líquido y de sólido, o cualquier fase en un compuesto bifásico, se considera una palanca en nuestra isoterma. La regla de palanca es la siguiente. El porcentaje de fase es igual a la longitud del brazo opuesto dividido la longitud total de la isoterma por 100.
El brazo de palanca es la longitud del punto de apoyo en la composición hacia una de las fases. Como usamos el opuesto, esto quiere decir que si quisiéramos saber el porcentaje de la fase sólida en el punto de nuestra isoterma a 1250 grados Celsius y 40% de níquel, justo este punto, deberíamos medir la longitud del brazo desde este punto hacia el extremo que está en contacto con la fase sólida, que sería de aquí hacia acá. Este sería el brazo de sólido. Ahora, si quisiéramos saber el brazo de líquido, sería justamente otra vez de este punto hacia el 32. Realicemos un ejemplo para poder comprender mejor la fórmula anterior, utilizando la isoterma a 1250 grados Celsius. Lo primero que debemos calcular es la longitud de la isoterma. Esto lo haremos restando el valor más alto al menor. Para nuestra isoterma, esto sería restándole 32 a 45. Como les había mencionado antes, el brazo sólido pues sigue esta misma lógica. El punto de interés estaría aquí 40 y le estaremos restando esos 40 al 45. El brazo de líquido sería pues restándole 32 a 40. Siempre recuerden usar el valor mayor para hacer la resta, ya que no podemos tener porcentajes de fase negativo. Ahora bien, comencemos por el porcentaje de la fase líquida. Para esto necesitaremos usar el brazo de sólido, ya que esa es la fase opuesta, y la vamos a dividir sobre la longitud de la isoterma, y luego lo multiplicaremos por 100 para obtener el porcentaje. Esto nos da el resultado de 38.46% de fase líquida, que si recordarán tiene un 32% de concentración de níquel. Siguiendo la misma lógica, para calcular el porcentaje de fase sólida necesitaremos usar el brazo líquido, ya que es opuesto. Esto nos da un resultado de 61.54% de fase sólida, a un 45% de concentración de níquel. Obviamente, para un diagrama binario, si saben el porcentaje de una de las fases, pueden restarlo al 100% y así obtendrán el porcentaje de la otra fase. Para concluir este tema, quisiera que vieran las reacciones en pantalla. Esas son las 5 reacciones más importantes para sistemas binarios con reacciones de 3 fases. Tenemos las reacciones eutécticas, las peritécticas, monotécticas, eutectoides y peritectoides. Recordarán la eutectoide por la reacción para la creación de perlita, y en efecto, estas reacciones son muy importantes para la manufactura de aleaciones de hierro. Con esto finalizamos la tercera y última parte de la presentación de solidificación y aleación. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al curso o el desarrollo de este, me lo pueden hacer saber los días de clase. Siempre me conecto los primeros 20 minutos del periodo calendarizado o por medio del correo compartido en el perfil del curso dentro del GES. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.